Bueno, ya sentado con nuestro primer invitado, Fede Galeano. ¿Cómo te va, ¿Qué Fede? tal, Mariela? Muy bien, Fede es candidato a concejal por Cuidemos la Ciudad. Y a su vez, en este momento sos director de Relaciones Relaciones Laborales del laborales. Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Así es. O sea que ya venís de la gestión y ahora te largás dentro del mismo espacio, digamos, de Sí. la interna para concejal. En realidad ya arranqué hace mucho tiempo Sí. antes, tal cual. Encabezo hoy un proyecto político nuevo dentro de la ciudad que venimos construyendo desde hace muchísimo tiempo con otros compañeros y compañeras, siempre en el territorio, siempre en presencia, en contacto con la gente, con los vecinos, con las vecinas, con los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad. Y me parece que hoy estas voces no estaban representadas, no estaban contenidas en el Consejo y me parece que con la trayectoria que tenemos, somos todos, tenemos promedio de edad, tendremos 36, 37 años, lo cual habla a las claras también de que planteamos también una renovación también, o plantear nuevas ideas dentro del debate legislativo en el Consejo, y me parece que con esa trayectoria que tenemos podemos hacer unos aportes interesantes y sobre todo plasmar en iniciativas legislativas las soluciones a los reclamos de los vecinos y las vecinas de Santa Fe. ¿Y cuáles son los reclamos que vos, que sos un tipo de territorio y que venís recorriendo, porque yo sé que laburás, o sea, estás muy involucrado con los ciudadanos desde hace mucho tiempo? Así es. ¿Y qué es lo que encontrás vos hoy como mayor reclamo y cuál sería el eje de En primer lugar, estamos hablando, cuando hablamos de reclamos, son innumerables, pero todo se puede resumir en la falta de oportunidades, en la falta de oportunidades que hay de parte del Estado, que no está generando las condiciones necesarias para que cada vecino, cada vecina, que en definitiva somos todos trabajadores y trabajadoras, ya sea que trabajemos en relación de dependencia, seamos trabajadores desocupados, sean trabajadores que se dediquen a alguna actividad específica, como ser el comercio o alguna pyme. En definitiva, todos lo que tenemos que hacer es trabajar. Y hoy justamente el municipio no está generando las condiciones para que podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, del fruto de nuestro esfuerzo. Que una calle no esté asfaltada implica también un perjuicio muy grande porque no entra el colectivo, no entra una ambulancia, no entra un patrullero, lo cual genera situaciones en las cuales da ocasión para el delito, para la delincuencia, y a partir de allí me parece que esa oportunidad es la primera que se tiene que tener, la posibilidad de vivir tranquilo en la ciudad, de que si salís a tomar el colectivo no sea un dolor de cabeza porque el colectivo no llega, porque la frecuencia, porque la unidad no cumple con los requisitos básicos para poder transitar o porque te pueden asaltar mientras estás esperando. Me parece que hoy en día lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer las personas que tienen alguna responsabilidad institucional es justamente encargarse de generar las condiciones necesarias para tener mejor calidad de vida, para poder vivir con mayor dignidad y, como te decía recién, para poder disfrutar del esfuerzo de nuestro trabajo. Decime, nosotros tenemos una ciudad que tiene la posibilidad de crecer que es bien hacia el norte, ¿no es cierto? Hasta el momento se han empezado algunas obras, algunas se han terminado con algunas críticas y demás, pero han sido obras que han permitido que el desarrollo de la ciudad llegue. ¿Cuál es la planificación que vos tenés en relación a eso? Y hablaste un poco también de seguridad. Quería saber también cómo es, un poco también, cuál sería la propuesta de ustedes en torno Sí, a bajar como la obra de decía, delito. hablar de gobernar, hablar de legislar en este caso, porque el Consejo Municipal es una instancia Sí. legislativa local. Y en ese sentido me parece, como te decía recién, hablamos de generar oportunidades. Y justamente la planificación de la distribución territorial o del crecimiento territorial demográfico que tiene nuestra ciudad tiene que estar enfocada en ese lugar. Tiene que estar enfocada en todo lo que es el cordón oeste, el norte de nuestra ciudad, que tiene demandas históricas que muchas no han sido resueltas y que en muchos casos se han profundizado por un abandono constante, un abandono que se ha mantenido, que se ha sostenido, y no es producto solamente de esta gestión, sino que hace 16 años que está gobernando el mismo frente político en la ciudad de Santa Fe, y solamente lo único que vemos es cada vez mayor desidia, mayor inequidad, mayores injusticias que se viven en los barrios de nuestra ciudad con relación al centro, que el centro también, hay que decirlo, hay una hiperconcentración de recursos, pero los servicios que se brindan tampoco se brindan en las condiciones necesarias para poder
como te decía hoy, tener y poder disfrutar de mejor calidad de vida. Claro, sí, te referís, por ejemplo, a tener espacios comunes planteados en la ciudad para distintos tipos de actividades. Los otros días hablábamos un poco con el panel, que ahora te voy a abrir para que hables un poco con los chicos, de que no hay espacios por ahí para la gente de lo que seríamos los adultos jóvenes, sería tercera edad joven, no sé ni cómo llamarlo, estoy tan cerca que bueno, pero se planteaba que no había opciones de ese tipo, inclusive también es necesario en este momento y justamente para la contención de los espacios más vulnerables es el sostén y la creación de clubes barriales. Totalmente. Porque... Nuestra idea, nuestra propuesta política, nuestro proyecto apunta a eso, apunta a una solución integral o por lo menos a un abordaje integral de los problemas que nos estamos planteando. El club del barrio es la herramienta fundamental que tenemos a disposición y si no es el club, será la parroquia, si no es la parroquia, será la iglesia, o sea, tenemos instituciones que con un trabajo comunitario llegan a donde el Estado no puede llegar. Y bueno, es allí donde tenemos que poner los esfuerzos. El club de barrio es como te decía, una herramienta fundamental porque allí no solo se aprende alguna actividad deportiva, sino que también es ocasión para enseñar sobre valores, claro, enseñar sobre disciplina, enseñar sobre respeto, sobre convivencia. sí, Y me parece que es ahí donde tenemos que poner la mayor cantidad de nuestros esfuerzos, porque hablamos de hablar de política, es hablar de prioridades, y esas prioridades se materializan en los recursos que uno destina para la ejecución de las políticas públicas. claro. Hoy no vemos una política pública que contenga o que dé fortalecimiento a los clubes barriales. No lo hay. Todas las políticas públicas que existen son o provinciales o nacionales, pero no hay una sola política pública de parte del gobierno municipal que beneficie o que fomente o que fortalezca estas entidades que son fundamentales. Decime, vos que venís del mundo del cooperativismo, porque venís de un gremio que realmente está dedicado o contiene a este sector que integran estas dos cosas, ¿cuál sería el planteamiento y qué posibilidad habría de armar? Porque creo que en ese caso se resolvería inclusive una situación económica de primera fase, digamos, de llegada más inmediata al ciudadano. Vos nombraste un aspecto muy importante que es el del cooperativismo. Mm. La lista que conformamos hay hombres y mujeres de distintos orígenes. Uno de ellos es Carlos Monzón, que me acompaña en la lista, que él está muy ligado al mutualismo, al cooperativismo, y está incorporado no solamente por su larga trayectoria militante en el territorio, sino también porque entendemos que la salida de la crisis social, la salida de la crisis económica, de la crisis de empleo que estamos viviendo, no va a venir de la mano de la economía de mercado, cuyas recetas nos llevaron al escenario que hoy estamos viviendo, sino que por el contrario, la vamos a encontrar en la economía social, en la economía solidaria, en el trabajo comunitario que se realiza en los barrios, como te decía recién. Y me parece que repito, es allí donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Tenemos que poner en discusión un nuevo sistema de cómo generamos nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones interpersonales dentro de la ciudad, porque de la forma en la que seguimos haciendo, si seguimos haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados distintos. Entonces me parece que lo fundamental acá es hacer otro tipo de abordaje, mucho más interdisciplinario, pero también con otras herramientas, no las tradicionales. Como te decía, la economía de mercado nos llevó a la crisis que hoy estamos viviendo y me parece que tenemos que intentar otra alternativa, por lo menos intentarla. Sí, acercar un poco más también, achicar las cadenas y acercar un poco más los productores al consumo, porque en realidad te revientan las cosas, la posibilidad. La gente compra carísimo, no está todo desorganizado. Me parece que esos centros que tiene por ahí la ciudad de poder centrar algunas mercaderías en forma directa es también muy interesante y resuelve. Totalmente. Sabemos que el gran incremento de los precios se ve justamente en todo lo que es la cadena de distribución. No es el productor o el tambero o el industrial el que genera el producto caro, sino que justamente todo lo que hay en el medio hasta la puesta en góndola donde se produce el gran incremento de los precios. Y bueno, me parece que es algo que también hay que poner en discusión. ¿Qué herramientas tiene el municipio hoy en día para controlar estas cuestiones? ¿Queremos que el municipio solo se siga ocupando de sus competencias básicas como son alumbrado, barrido y limpieza, que las cumple pero de manera eficiente? ¿O queremos ir así más allá, un Estado mucho más eficiente y más cerca de las necesidades de la gente? Y me parece que el Consejo Municipal es una instancia fundamental y primordial para poner todas estas cuestiones en discusión.
Ahora te hago te dejo con este y ahora te voy a pasar con el panel, pero ¿tienen algo resuelto en relación a la basura y en relación a todo lo que sea sustentabilidad de los procesos y demás, teniendo en cuenta que hoy es imperioso que todo esté apuntado, digamos, a que se disminuya cualquier daño que pueda haber? Bueno, en principio a ustedes lo que les corresponde sobre la ciudad, pero en realidad sobre el planeta entero, ¿no? Claro, sí. Como bien vos dijiste, tenemos que pensar en una ciudad sustentable. Y la única manera que lo podemos hacer justamente si establecemos como prioridad la educación ambiental. Ya tenemos una ley nacional que establece presupuestos mínimos de educación ambiental y me parece, y opino, y esto es una propuesta que también tenemos, que tenemos que apuntar hacia ese lado, reforzar lo que es la educación ambiental, no solamente en la escuela primaria, sino también en la escuela secundaria y también seguir haciendo docencia a través de los medios de comunicación y de todas las herramientas que tenemos a disposición. Porque una política pública como la de la separación de residuos es una política pública fantástica, pero no está difundida. Hay mucha gente que en sus casas no separa los residuos. No. Y me parece que es una instancia fundamental que lo podemos hacer con un pequeño cambio en nuestra casa, separando los residuos, podemos generar un efecto muy importante y sobre todo sustentable en el tiempo. Claro, Fede, pero lo que pasa es que la gente lo separa y después se queda todo. Necesitamos contenedores. Recolección también diferenciada, por supuesto. Diferenciada. Bueno, quiero pasarte un poco con los chicos y como para que arranquen. Lo tenemos como siempre, bueno, a Nico y a Silvita los presenté al principio, sí. ¿No? Bueno, ¿a quién arranca? Hola Fede, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? Qué interesante que vengas del mundo, que bajes del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están las estadísticas del mundo del trabajo? ¿Qué sectores han crecido? ¿Cuáles han bajado? ¿Cuáles se han transformado en Santa Fe? Mira, desde el inicio de nuestra gestión en el gobierno provincial, cuando nos hicimos cargo, una política pública que sí, en primer lugar, pongamos en contexto, cuando el gobernador se hizo cargo de la gestión, tuvimos una pandemia a los pocos meses que nos obligó y esto hay que decirlo también con todas las letras, nos obligó a improvisar un plan de gobierno que no teníamos planificado. Por eso, recién luego de 2 años pudimos, y superado un poco el escollo de la pandemia, si bien todavía estábamos en ese momento sufriendo los efectos, ya se podían realizar actividades industriales, actividades económicas, actividades de trabajo, y justamente a partir desde ese momento, desde que se pudo empezar, se implementó el gobernador Omar Perotti el cumplimiento de una promesa de campaña que fue el programa Primer Empleo. Junto con ese programa que establecía un estímulo para la contratación de personal y el resto de las políticas públicas, Santa Fe Capacita, los programas del Ministerio de Producción, hoy en día superamos los niveles que teníamos de empleo, incluso los niveles prepandémicos. Estamos hablando que hemos recuperado los niveles de empleo. Esto no garantiza ni establece porque en esto hay que ser completamente sincero. Cuando recientemente cuando una persona tenía un trabajo en blanco, eso era garantía de que podía tener un ahorro, podía tener ascenso social, podía incluso hasta poder comprarse una casa. Y la verdad que nuestra generación es la generación que probablemente no lo pueda hacer. Nuestra generación probablemente es la generación que no se pueda comprar una casa. Pero bueno, ahí tiene que estar el Estado poniendo equidad. Entonces a lo que voy con el tema de los índices de empleo, hemos recuperado los índices de empleo que teníamos incluso a niveles prepandémicos, pero por una decisión política que fue acompañar al que produce, al que invierte y al que trabaja. Y me parece que, como bien vos decías, hoy hemos recuperado los niveles de empleo. Si bien no contamos con niveles de ingresos que garanticen superar lo que es la línea de pobreza, pero el nivel de empleo se está recuperando, pero nosotros como políticos que somos, como militantes políticos que somos, no perdemos la esperanza y siempre vamos a trabajar para que una persona con su trabajo pueda subsistir y pueda mejorar y tener su ascenso social también. Bueno, hola, ¿cómo te va, Fede? ¿Cómo andas? Escuchando, bueno, el tema laboral que es fundamental. Que el ser humano tenga actividad, que tenga trabajo, que tenga remuneración en todo eso. Es la parte más complicada que está hoy, en primer lugar, por cómo estamos viviendo. Si bien vos decís que hay muchas cosas que están ausentes, carentes y demás, creo que hay un montón de cosas a trabajar. No solamente, o sea, todo lo que se habló, aparte la salud, aparte la educación, que cada vez viene más abajo, lo que es una educación social común para todo el mundo, no existe, está muy desnivelado, está muy abandonado todo el sistema.
Y, después una vez que se llega, porque se llega, después el eslogan es no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto para tal cosa, no tenemos presupuesto para tal otra. ¿Cómo tienen pensado abordar, al margen de las cooperativas, como vos decís, desde qué lugar? Porque si el gobierno no te larga el presupuesto para la educación, para la salud, para el trabajo, para que la gente se pueda financiar, para que la gente pueda lograr tener una propiedad, no puede ser algo tan complicado tener una propiedad cuando en un momento se hacían de barro, de adobe, de paja. Contenedores. No puede ser tan complicado, porque terrenos hay espacio. Descentralizar y lo que vos dijiste, que funcionen el pavimento, que funcione la seguridad, que funcionen los colectivos, que funcione todo. Está bien, sería un paraíso ideal. Lo mío sería un paraíso ideal. Pero bueno, el tema es ese. Bueno. ¿Cómo tienen pensado abordar integralmente todo? En primer lugar, tenemos que tener en claro, que el Consejo Municipal es una instancia legislativa. Claro. Lo que tienen que tomar las decisiones sobre las prioridades en las cuales van a inyectar recursos es el Ejecutivo Municipal, es el Intendente, que hoy vemos que sus prioridades pasan por otro lado y no por todo esto que vos estás comentando. Y el Consejo Municipal tiene que ser la caja de resonancia de estos problemas. Se tienen que plantear estas cuestiones. Hoy vemos un consejo que no está funcionando de la manera que debería ser porque hay una mayoría automática del oficialismo municipal y me parece que lo que tiene que haber en este caso es un poco más de equilibrio de las fuerzas políticas. Por eso, dentro de nuestra interna, yo estoy seguro que la interna del Frente Juntos Avancemos, del peronismo, va a ser la más votada porque está conformada a nivel local por hombres y mujeres de larga trayectoria también, con muchísima militancia y muchísima experiencia, compañeros y compañeras con los cuales yo estoy orgulloso de competir, porque no puedo decir otra cosa. Y justamente, sin esquivar la pregunta que me hiciste, lo que necesitamos en este momento para poder discutir el presupuesto es tener mayor cantidad de concejales que defiendan y representan los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es fundamental. Bueno, ¿qué tal, Fede? Cortito, ¿por qué hay que votar por vos en la interna y no por los rivales, digamos, la gente que competís? Mira, yo provengo del mundo del trabajo. Sandra proviene del mundo del trabajo comunitario, Carlos proviene del mundo del mutualismo, del cooperativismo, Agostina Ferrarini proviene del mundo de la arquitectura y del medio ambiente, Matías Malatesta proviene del mundo de los clubes deportivos. Es decir, nuestra propuesta está encarnada por hombres y mujeres que saben de lo que hablan. No somos improvisados en esta materia. Y con nuestra corta edad, pero con nuestra larga trayectoria, es mucho el aporte que podemos hacer. Y a partir de allí, es de la mejor manera que vamos a representar a los vecinos y a las vecinas de Santa Fe. Muy bien. Che, Fede, decime, ¿cuándo arrancaste vos en esto? Bueno, de toda la vida por tu viejo, ¿no? Pero sí. ¿Cuándo arrancaste? Mira, mi primera incursión militante se puede decir que fue a los 15 años. Hace 20 años. Hace 20 años nuestra ciudad sufrió una catástrofe que fue la de la inundación y bueno, ahí fue mi primer contacto con la militancia, si bien lo mamaba de reuniones, pero ahí junto con otro compañero, con otro amigo, con un hermano de la vida, Franco Bob, que ahí se cruzaron nuestros caminos, descargando, como siempre digo, porque es una anécdota real, fue descargando un camión con donaciones que llegaban para las personas que habían sido afectadas por la inundación y ahí fue que me di cuenta que me quería dedicar a eso. Quería poner mi trabajo y mi esfuerzo al servicio de los otros, siempre con esta vocación de trabajar para que los otros puedan tener una mejor calidad de vida. Y ahí empezó mi carrera militante, se podría decir, ya 20 años junto con la inundación y que hoy se cumplieron 20 años, ahí inició mi trayectoria, podríamos decirlo. Y en el 2013 ya fui candidato por primera vez, acompañando a Sebastián Piñata. Luego en el 2017 acompañé a Marcos Castelló, siempre dentro del peronismo y siempre con estas mismas ideas, de representar a los trabajadores, de representar a los trabajadores desocupados, de representar a las mujeres, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, siempre defendiendo a los más excluidos y a los más vulnerables. Muy bien, Fede. Bueno, todo el éxito. Vamos a interna, queda poquito ya para que ya se resuelvan. Un poco se definan las cosas, así que bueno, te deseamos lo mejor. Mira, te acompaña esta pintura fantástica de una artista plástica santafesina, Isabel Luciano, mira lo que es esta. Hermoso. Es un acrílico abstracto.
velado, con pintura asfáltica. Muy Me lo hermoso. aprendí. Hermoso, Pero viste qué bárbaro, muy bueno. hermoso. Bueno, gracias Isabel también y gracias Fede y nos estaremos viendo. ya Gracias prontito. Mariela, para vos y para todo tu equipo. Éxito. Bueno, gracias, Muchísimas gracias. gracias, ya venimos.